emoción. This is really happening. Yes, Checo. He won. Automovilismo de pista, oval, rallies, karting, el mundo de la velocidad. Enciendan sus motores porque inicia Auto y Pista, el marco automovilístico de Marco Tolama. Fórmula 1. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una edición más de Auto y Pista. Soy Marco Tolama, acompañado por Pablo de Villota y Alex Rubio. Y bueno, pues como queda perfectamente claro, el tema del día tiene que ser el Gran Premio de Fórmula 1 de Estiria y en el Red Bull Ring. Hace, desde luego, un año en un poquito de diferencia de tiempo, pero en esta pista se iniciaba la temporada de Fórmula 1 después de todas las cosas que tuvo que hacer la categoría para poder iniciar su calendario, que finalmente, bueno, pues no nada más se cumplió con el objetivo, sino que tuvimos una temporada 2020 muy interesante. Así que vamos a platicar del Gran Premio de Estiria. Me quiero tomar unos segundos nada más para mandar un abrazo muy fuerte a Marta Reyes, esposa de Emilio Reyes, quien falleció tristemente esta mañana, a sus princesas, a sus hijas. Pues fortaleza, Emilio va camino a su encuentro con el Señor, pero deja un legado muy importante como ser humano y profesional. Así que bueno, pues en honor de Emilio el programa de hoy. Alex, bienvenido. Pablo, bienvenido. Mi querido Marco, ¿cómo estás? Pablo, un gusto saludarte. Pues una pena escuchar estas noticias, sin duda. Nos sumamos, por supuesto, al pésame y pues un abrazo fuerte y solidario a toda la familia, porque bueno, pues, sin duda Emilio, creo que en todos los nos tocó a varios, ¿no? Tuvimos ahí la oportunidad de pues que alguna vez él fuera nuestro productor ahí en Auto y Pista TV. Entonces, bueno, pues al final todos nos cruzamos en esta vida y pues mi más sentido pésame, por supuesto, para toda la familia. Pablo, bienvenido. Hola a todos y me uno a ese abrazo aquí desde España para toda la familia de Emilio y todos sus seres queridos. Sí, bueno, pues sí, caray, qué pena. Bueno, pues seguimos y pues Pablo, Alex, las cosas se están poniendo muy interesantes en la máxima categoría. No habíamos tenido a alguien que le plantara cara a Mercedes hacía un buen rato, al grado de que pues dicen que la costumbre se hace ley y ya me parece que ya Mercedes, Toto Wolff y compañía piensan que pues ya eran dueños de una categoría de la que nadie puede ser dueño, en la que las cosas pueden cambiar muy rápido, pero también algunas veces, Pablo, permanecen. Si recordamos, pues antes de que empezara el dominio que lleva Mercedes desde el inicio de la era híbrida, pues dominaba Red Bull con 4 campeonatos consecutivos de Sebastian Vettel, o sea que pues las cosas cambian para seguir igual, me parece, en determinado momento, ¿no? Sí, lo que parece que no cambia es el mal perder cuando has estado acostumbrado a ganar durante mucho tiempo seguido. Yo es verdad que veo un enorme paralelismo en cómo está reaccionando ahora Toto Wolff y el propio Hamilton, pues incluso tampoco me han gustado del todo las declaraciones de Hamilton cuando, bueno, le han preguntado nada más terminar la carrera, porque inmediatamente todo lo estaba achacando al coche, nuestro coche, tal, su coche, en esto va mejor, nosotros tenemos que tener nuestro coche. Bueno, y de Max, ¿qué hay? Algo habrá hecho Max Verstappen también cuando es un coche que quizás, si es más rápido que el tuyo, estamos hablando de una diferencia marginal, muy pequeña. No estamos hablando de un rodillo en absoluto como el que ha supuesto Mercedes durante todos estos años. Entonces también, hombre, pues un poco de crédito y de deportividad en esa derrota al mérito que indudablemente tiene tu rival cuando te ha ganado. Pero es que si recordamos cómo era Red Bull el primer año que dejó de ganar el Mundial, pues es que era casi una fotocopia de lo que estamos viendo ahora con Mercedes. Acusaciones del doctor Helmut Marko a Renault, después de haberle dado, mayor o menor medida, los títulos fueron con un motor Renault.
Entonces, pues bueno, yo creo que esa travesía del desierto que ha tenido a lo mejor Red Bull estos años, esa cura de humildad que ha pasado a lo largo de todo este tiempo, pues ahora, bueno, pues son ellos los que están al ataque y Mercedes los que están a la defensiva y un poco en ese desconcierto, ¿no? De no terminar de asimilar esa derrota. Claro, y ha quedado claro que la batalla por el campeonato está entre Mercedes y Red Bull y entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Ya el día de hoy creo que por cómo se dio la competencia, cómo se dieron los resultados, queda claro, ya se había dicho, pero me parece que la carrera de hoy fue una reconfirmación, ¿no, Alex? Sí, por supuesto. O sea, es muy interesante lo que está pasando, esas volteretas, la verdad es que también en algún punto ya las estábamos esperando, ¿no? Ya necesitábamos que esa situación cambiara un poco, pero yo no sé, Pablo, ¿no? O sea, ¿hasta qué momento les va a llegar esa dosis de humildad? Porque para mí hoy Max Verstappen les acomodó una paliza soberana. O sea, es cuando Lewis Hamilton, que estaba colocado en la posición a lo mejor de repetir un título más y el piloto a vencer, el equipo a vencer, y lo que terminan haciendo hoy es desde el segundo lugar entrar, cambiar llantas en la última vuelta para tratar de rescatar un puntito, pues eso te dice que ya prácticamente la derrota está por supuesto que planteada sobre la pista, pero me preocupa un poco si esa va a ser la tónica de aquí a lo que resta de temporada, ¿no? O sea, como que ya empiezo a notar ese sabor de derrota en el equipo Mercedes y quién sabe cuánto, o sea, cómo vaya a dar cómo vaya a ser esa asimilación, ¿no? Pero bienvenido, ¿no? Sí, ahora, acaba de decir Pablo, Alex, algo muy cierto. Las cosas pueden cambiar, ¿no? Con Mercedes estamos hablando de como en la época de McLaren. Podían tropezar de repente, pero siempre han sido un equipo que reaccionaba de una forma, pues a veces hasta impresionante y relativamente rápida para darle la vuelta a los malos momentos, ¿no, Pablo? Pero yo creo, y oye, suena un poco quizás como arrogante por mi parte, pero creo que lo están enfocando mal en el sentido de que en este momento lo que tienes que transmitir a tu equipo, sobre todo, es confianza y no un poco esto que estaba anticipando Alex. Al final, si tú estás en esa actitud a tu equipo, lo que le estás ya es un poco poniendo en modo derrota. A fin de cuentas, hay una igualdad enorme. Valtteri Bottas, si no llega a ser por esa penalización, casi habría rodado más rápido que Lewis Hamilton en clasificación. Es decir, hay un componente de aquí, del piloto, de la estructura, de que todo raya a la absoluta perfección y bueno, pues si en la parada resulta que son 2 décimas más rápido que Red Bull que Mercedes, influye. Si resulta que uno arranca en pole y el otro no, y gracias a eso consigue en las primeras vueltas salir del DRS de Hamilton, pues claro que influye. Es decir, es la suma de muchos pequeños detalles. Y claro, ¿qué actitud va a tener Valtteri Bottas cuando en general todo lo que le llega a él es decir, te vamos a sustituir? Bueno, pues cometerá errores, no va a dar lo mejor de sí, porque no un piloto, cualquier deportista, cuando mejor rinde es cuando siente confianza a su lado. En cuanto empiezan a surgir un poco todos estos temblores, también influye al equipo, también influye, es un poco ese sentimiento de la culpa que luego ahora se pasa a todos los técnicos, ingenieros del equipo. Hay una igualdad realmente, si somos un poco, yo creo, objetivos. No hay en ningún caso un rodillo por parte de Red Bull encima de Mercedes. Hay una igualdad extrema y yo creo que a lo largo de la historia los pilotos verdaderamente grandes son los que han ganado con un coche que no era el mejor, que estaba a lo mejor cercano, pero que no era el mejor. Y es la oportunidad que tendría que ver Hamilton de decir, no,
cuando yo no he tenido el mejor coche, también he sido campeón del mundo. Así que todos mis títulos anteriores que siempre decían que se debía a la superioridad de mi máquina, aquí ven que toda la grandeza y toda la leyenda que yo llevo detrás, aquí es donde tengo que demostrarla. Por eso es lo que decía que, bueno, aunque suene a lo mejor un poco así presuntuoso por mi parte, pues creo que es un mal enfoque desde el punto de vista mental, cómo tienes que asimilar este desafío. Sí, bueno, por supuesto, ese manejo es un manejo delicado, pero para eso están los líderes, ¿no? Para inyectar ese entusiasmo y esa determinación a sus pilotos y al equipo en general. Todo el tiempo hablan de ganamos y perdemos como equipo y la cohesión está a tope y somos y lo que sea. Y de repente, bueno, pues ¿qué pasó? Cuidado con esa situación, porque entonces podrían tropezar ellos mismos en su paso hacia adelante, ¿no? Y acabas de comentar algo bien interesante, no sé qué tanto sea válido que meta esto al comentario, pero hay dos cosas de lo que acabas de comentar, Pablo, que me llaman mucho la atención. Yo comentaba siempre de alguna manera que Ayrton Senna era un piloto que le sacaba agua a las piedras. Y era un piloto que a un auto que no estaba a la altura, creo que Fernando Alonso en algunos momentos hizo algo parecido, con un auto que no era para ganar, ganaba, punto, así de sencillo. Y la otra situación es la cuestión de caerse anímicamente. Uno pensaría que Valtteri Bottas, con la frialdad que caracteriza a los finlandeses, podría tener una actitud un poco más combativa, fría, tipo Raikkonen, y quítense que ahí les voy. Y tenemos el ejemplo de Checo Pérez, que el año pasado, cuando prácticamente tenía perdida su carrera, siguió hacia adelante trabajando, no bajó los brazos y ahí está el resultado. Está ahora en un equipo que probablemente pueda llevarlo al segundo lugar del campeonato mundial y él pueda ayudarlos a ser campeones de constructores, que es el objetivo por el cual los contratan. Entonces, aquí en la Fórmula 1, Pablo, Alex, yo pienso, si me lo permiten, que no cabe la pusilanimidad, que no cabe el pobre de espíritu. Aquí, si no se tiene todo completo, si no es el paquete al 100% en empuje, en determinación, en confianza, porque también la confianza es muy importante, y repito, regresando a lo del liderazgo, pues son elementos como la décima, como la milésima y como los errores en pits, ¿no? Sí, es un elemento indispensable, si no estás, pues estás muerto, ¿no? La Fórmula 1 es implacable en todos los sentidos y niveles, entonces habrá que, también ¿cuántos no hay allá afuera, pues ya lapidando prácticamente la carrera de Valtteri, ¿no? Cuando ha sido durante mucho tiempo un claro escudero y piloto 2 que ha cumplido a cabalidad lo que se le ha pedido y en algunos momentos ha querido ser como un poquito rebelde, ¿no? Sabiendo y demostrando que en la pista está siendo el más rápido, que en ese momento pues, la prioridad es Hamilton, ¿no? Yo creo que pues el error que tuvo, ahí adentro de los pits, pues, es una cuestión ahí que no, vamos, los demás no están exentos de cometerlo, todos han cometido algún error, ¿no? Nada más es en el momento en el que llega y en una situación en la que la presión está, pues, a todo lo que da. Yo me sorprendo, ¿no? De cómo Hamilton, pues, todavía sigue de alguna manera, al menos en lo público, pues dando un cierto apoyo, ¿no? Como para decir que continúe. La verdad es que Valtteri es un piloto capaz, es muy rápido, ¿no? Y en muchos momentos ha sido difícil de batir, ¿no? Entonces, pensar en que es un mal piloto, híjole, pues, tampoco, ¿no? Si no estaría ahí. Sí, mira, puedo estar equivocado, por supuesto, pero tengo ahí una percepción, un tema que me ha seguido desde que esto sucedió, Alex, Pablo, que a mí me parece que Valtteri Bottas como que empezó a perder un poquitín esa confianza que debe tener al tope un piloto de la máxima categoría, cuando Wolf lo bautizó como wingman, y fue probablemente sí, sin pensarlo, sin querer, le salió a Toto esta declaración, pero de alguna manera Valtteri Bottas había llegado con una seguridad diferente que en ese momento le arrebatan un poquitín,
pero que también puede irse construyendo como una sensación negativa a partir de ese momento. No sé qué opinas. Fíjate el detalle de hoy. Valtteri ha acabado tercero, Checo ha acabado cuarto. ¿Cómo han respondido los dos equipos? Mercedes, desde el absoluto silencio. Nada positivo alrededor de Valtteri. En Red Bull han dicho, Checo podría haber sido tercero, pero la culpa ha sido nuestra. O sea, técnicamente no han atribuido a Checo que no hayan conseguido el podium. Se han echado la culpa al equipo, incluso el mismo doctor Marco. Y dice, ha hecho un gran trabajo y Checo está mejorando en clasificación. ¿Qué diferente es el input que está recibiendo un piloto cuando desde la dirección uno acaba tercero y hay indiferencia, y sin embargo el otro tienes el apoyo y tienes poco, digamos, todo ese soporte por parte del equipo? ¿Qué ocurre? Que es que, claro, la llegada de Valtteri Bottas a Mercedes pues nunca se hubiera producido si no es porque el propio Toto Wolff, pues en el fondo es el manager, ha sido el manager toda la vida de Valtteri Bottas. Ese puesto se lo debe a que es un piloto, digamos, que estuvo gestionado por el propio jefe del equipo, que también hay que ver pues ese conflicto de intereses que también en su día pues tenía Flavio Briatore cuando estaba en el equipo Renault, ¿no? Que habría que decir, bueno, ¿tú en qué lado de la mesa te sientas? ¿En el de representar los intereses del piloto o el del equipo que contrata ese piloto, ¿no? Ese conflicto de intereses que, bueno, en Fórmula 1 ya hemos visto que muchas veces, pues bueno, se puede siempre justificar de todo, pero es que, claro, resulta que George Russell también es un piloto de Toto Wolff, es un piloto que está dentro de la órbita, porque luego dirán, no, tiene su manager, no, su manager es el que le lleva los papeles, el día a día, pero el piloto, lo que es los derechos de ese piloto, los contratos, al final dependen de Toto Wolff. Con lo cual, claro, dices, si mi jefe, que es el que en su día me puso el puesto, ok, voy a obedecer todo lo que me diga, porque a fin de cuentas a él le debo el puesto, y bueno, no puedo, pues sí, ya me gustaría ganar más, pero no es poca cosa estar ganando subcampeonatos mundiales, victorias, un buen dinero en la cuenta del banco todos los meses, etcétera. Pero cuando llega a este punto, dices, el que amenaza que me va a quitar mi puesto, encima es un piloto que también es de la órbita de mi jefe, pues claro, es inevitable que la confianza desaparezca y bajo presión, pues fíjate, lo comentaba hace poco cuando estuve hablando con Pedro de la Rosa, que dijo, claro que la presión diferencia a los grandes sobre los que no son tan grandes, pero incluso los más grandes, bajo presión de 10, van a fallar 2. Imaginemos pues los que ya no son tan fuertes, ¿no? Sí, desde luego, y fíjate que eso me lleva rompiendo un poquito con lo que estamos comentando del tema de la confianza de los pilotos, en fin, de lo que tiene que inyectar el líder, etcétera, porque Toto parecía el mayor líder del mundo después de lo que han hecho, que no es poca cosa, por supuesto, pero creo que vale la pena tocar el tema que podía también afectar un poco, digamos, a Red Bull en sus paradas, porque las patadas bajo la mesa están fuertísimas, y el hecho de que los estén atacando por decir que utilizan casi paradas de pits automatizadas, con sensores y todo, que pueden ser peligrosas, que casi la electrónica dicta el tiempo de la parada y la rapidez con que se puede hacer, y también la guerra de los alerones y el alerón trasero, en fin, todas esas cosas que se están manejando en este momento. Pero antes de ir a la pausa también, porque regresaremos a seguir hablando del Gran Premio de Estiria y de los resultados, creo que vale la pena que escuchemos, porque lo acabas de mencionar, Pablo, las declaraciones de Checo Pérez después de su cuarto lugar del día de hoy. Sí, al final el compuesto más blando fue peor de lo esperado, pasión y emoción. Sprint de carrera. Al final creo que teníamos todo bien posicionado, paramos en una buena vuelta, pero tuvimos una mala parada y eso nos perjudicó, perdimos la posición con Bottas. Al final intentamos ir a 2 paradas y bueno, nos quedamos creo que a media vuelta. Sí, estaba atacando lo más que podía, empujando fuerte, pero bueno, al final no lo pudimos conseguir y es lo que importa, ¿no? Pero bueno, al final lo intentamos todo. Nos quedamos a medio segundo, entonces estábamos ya ahí. Sí, creo que el día de hoy nos perjudicó muchísimo. Hay veces que no pasa nada, que no perjudican,
Normalmente somos muy rápidos, somos los más rápidos en paradas, pero hoy nos falló y perdimos el podio. Adrenalina, pasión y emoción. Auto y Pista. Bueno, pues ahí está lo que comentó el piloto. Pues finalmente él también, al sentirse apoyado por el equipo, pues declara lo que declara, ¿no? Pues sí, hoy fallamos un poquito, lo vamos a platicar. Nuevamente el tema que decíamos hace un momento, se gana y se pierde en equipo, y lo bueno es que viene muy pronto la siguiente carrera, ¿no? Y lo bueno es justamente eso, ¿no? El tratar de sacarse esa espina, pues va a ser de manera muy, muy inmediata. Aquí lo interesante va a ser ver justamente qué pasa si encontramos un equipo Mercedes que no cometa los errores que cometió este fin de semana y que de alguna manera pues eso ponga en una circunstancia todavía más, pues más peleada, ¿no? Porque como decía Pablo hace rato, ¿qué pasa si Valtteri no comete ese error y queda segundo, ¿no? O sea, ¿qué hubiéramos vivido, ¿no? Desde la arrancada creo que las condiciones hubieran sido distintas. A lo que me lleva un poco a pensar que, bueno, pues el trabajo que hace Valtteri hoy, pues es digamos, importante en términos del resultado, y que sin duda me parece que pudo haber sido un mejor candidato para piloto del día, a diferencia de Charles Leclerc, que bueno, no entendí esa parte, pero que finalmente se recompone de un error, llega, acumula buenos puntos, acaba en el podio, en fin, creo que hace algo bien. Habrá que ver qué es lo que pasa el próximo fin de semana, porque creo que no la van a tener tan fácil, ¿no? O sea, pensar que a lo mejor el errorcito de Checo en los pits pudo haber modificado, sí, estamos en el hubiera, pero me parece que lo que importa aquí es pensar en que mientras se siga dejando pasar las oportunidades en calificación, pues se va a complicar un poco el asunto, ¿no? O sea, si Mercedes retoma esa condición, ese ritmo, se asume nuevamente ese liderazgo como lo ha mostrado Mercedes en los últimos tiempos, pues también creo que la batalla que vamos a vivir va a ser intensa y va a ser emocionante. Y también, bueno, después de la pausa que ya viene, creo que también vale la pena platicar, aparte de la cuestión esta técnica y las patadas bajo la mesa, que Red Bull quiso replicar la estrategia que hicieron con Max Verstappen, que le dio la victoria sobre Hamilton, ¿no? Cuando ya todos pensábamos, porque por todos lados creo que se pensaba lo mismo, que se acababa el tema de las posibles dos paradas, pues se paró a Checo, una segunda ocasión para cambiarle las llantas y darle oportunidad, no sé si eran 16 vueltas o 18 para que alcanzara a Valtteri Bottas y le arrebatara la posición de podio, ¿no? Y ya después, pues las circunstancias del tráfico, en fin, la persecución, que van acabándose las llantas, y no le alcanzó como le alcanzó y le sobró a Verstappen, que se llevó la victoria. Pero si les parece, pues vamos rápido a nuestra pausa de medio programa, y cuando regresemos, bueno, continuamos con este tema tan interesante del Gran Premio del día de hoy. Entra en contacto con nosotros. Sé parte de Auto y Pista. Escríbenos en Twitter, @MarcoTolama, y en Facebook, Redacción Auto y Pista. Bueno, pues listo, continuamos. No sé qué opinas, Pablo, respecto a ese tema del reglamento y el riesgo, pues calculado, por supuesto, analizado, de meter a Checo y darle oportunidad de salir con todo, a tratar de recuperar el terreno con Bottas y arrebatarle la posición. Bueno, es que yo creo que al final, cuando la cosa está entre estos dos equipos tan absolutamente igualadas, pues muchas veces lo que yo creo es que tienen que hablar menos y al final decir, bueno, si Red Bull tiene esta pequeñísima ventaja en las paradas en los pit stop, pues analicemos qué es lo que están haciendo ellos para hacerlo nosotros. ¿O es que no podemos hacerlo nosotros? Claro que debería un equipo como Mercedes poder hacerlo. Pero es que cuando las cosas están tan igualadas, pues las cosas funcionan así. Y yo creo que
El problema es que tenemos ahora una carrera justo una semana después y que lo único que va a cambiar realmente es unos neumáticos que va a traer Pirelli más blandos y esto en teoría pues le va a perjudicar un poco más a los talones de Aquiles que tiene Mercedes, que en teoría son un poco la gestión del coche con los neumáticos más blandos en carrera. Pero también es una situación un poco de decir, bueno, pero esto es igual para todos, no es porque estuviera premeditado que vayan a traer unos neumáticos más blandos para favorecer a Red Bull, ¿no? Esto es una situación que es igual para todos. Entonces, yo creo que también viene un poco por los problemas que al final pues también hay que entender lo que vienen derivados de toda la situación esta de la pandemia. Pero claro, tener 2 grandes premios consecutivos con los mismos coches y con los mismos ingredientes, con la diferencia de una semana y esperar resultados muy diferentes, pues es complicado, ¿no? Y esto yo creo que solo va a contribuir a que ese ambiente pues se enrarezca todavía un poco más de cruce de acusaciones, que al final es lo que se dice siempre pues, en general en el deporte. Oye, deja de protestar y ponte a jugar, ¿no? Sí, bueno, el elemento de cambio, en este caso, en la próxima carrera, podría ser que ahora sí lloviera, porque ha estado como el niño y el lobo, ¿no? Que llueve, que no llueve, que total no llueve. Pero pues ahí en Estiria y en esta zona de Spielberg, la lluvia puede aparecer en cualquier momento como llovizna o como tormenta o como lo que... Pero puede ser el elemento que cambie eso que comentas, Pablo, en diferencia de un domingo a otro, ¿no, Alex? Y digo, finalmente no llegó la lluvia en esta ocasión. Veíamos ahí una nube al momento del podium, pues bastante gris, ya se veían algunas gotas sobre las cámaras, pero no fue un factor durante la carrera. Eso sin duda cambia siempre las posibilidades y alimenta un poco el ánimo, ¿no? De lo que pueda estar o de lo que pueda suceder en términos de resultado. Yo la verdad es que, mira, un poco acordándonos qué pasó el año pasado, ¿no? Pues yo creo que el factor del tener un cambio en el compuesto, pues finalmente lo único que va a hacer a lo mejor es alternar dentro de los mismos, ¿no? Que estuvieron hoy en esa condición de estar peleando las posiciones importantes. Sin embargo, yo la verdad es que por cómo trabajó Red Bull y lo que hizo Max, se antoja difícil que les vayan a recortar esa distancia, ¿no? Hoy sí, yo lo decía al principio, esto fue una paliza. Sí, bueno, ya finalmente también está el tema de la temperatura de los neumáticos, que les está costando en Mercedes un poco de trabajo manejar esto. Está, como comentaba hace un momento, el tema del alerón trasero de Red Bull. Pero también, yo no sé, Pablo, hemos estado hablando del tema de Azerbaiyán y de cómo volaron los neumáticos ahí. Irse al compuesto suave no quiere decir tomar el riesgo, porque la construcción de las llantas probablemente sea la misma, inclusive hasta se pueda tomar medidas para reforzar de alguna manera las paredes, que es lo que sufrió con la presión que estaban utilizando. Y bueno, creo yo también en su momento que todo esto tiene que ver con esa lucha permanente que ha tenido la Fórmula 1 para que haya rebases y que no sea tan criticada. Y sí, por supuesto, eso da oportunidades a que solamente con los famosos undercuts o las estrategias en las paradas, la rapidez de los equipos, la calidad de sus miembros, son las que pueden hacer un poco la diferencia, pero el mayor porcentaje de esa diferencia en competitividad sobre la pista la hacen los pilotos, que es precisamente uno de los grandes objetivos en las carreras de autos, ¿no, Alex? Sí, sin duda. Y bueno, pues el tema es, habrá que ver cómo va justamente a funcionar esta idea de ralentizar, ¿no? El tema de las paradas, justamente por lo que comentas, ¿no? O sea, porque a veces creo que las pocas posibilidades que tenemos en Fórmula 1 pues se da a través de un undercut o la estrategia que se pueda trazar en los pits. Entonces, eso va a ser interesante de ver cómo va pues a funcionar, ya sea afectando o favoreciendo a uno u otro equipo, así que habrá que esperar en eso, pero yo creo que vamos a coincidir absolutamente en el hecho de
que el que se conviertan en carreras de administración, ya sea de neumáticos, ya sea de combustible, pues termina siendo un poco contrario al espíritu o a la esencia de las carreras de autos, ¿no? Pero así ha venido siendo la Fórmula 1 en los últimos tiempos. Yo prediría que regresara un fabricante más, ¿no? Y que tuviéramos la posibilidad de tener ahí, pues también ese desarrollo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también tuvimos episodios como aquel de Indianápolis, ¿no? Que podría correrse el riesgo de repetir, pero bueno, yo creo que la competencia tendría que estar en todos los niveles. Y bueno, cambiando un poquitín de tema hacia los equipos y lo que viene del resto de la temporada, creo que está aceptado completamente el hecho de que ya tenemos solamente a 2 equipos ahí adelante, la clase A, y tenemos a la clase B, que es la que se va a pelear el mejor del resto. Y creo que tuvimos un poquito de claridad respecto a la prioridad de los equipos en ese tema, porque Lando Norris hizo una arrancada extraordinaria y le peleó a Checo palmo a palmo ahí la posición y se puso por delante de él, hasta que parecía que con una gran facilidad pues Checo lo pasó y después lo pasó Bottas, y creo yo que la especulación basada en que la orden del equipo fue: no tiene caso que te estés peleando en un lugar en el que no vas a sacar nada, pero sí a lo mejor vas a perder los puntos que necesitamos para ser el mejor del resto. O sea, ya tenemos ahí los 2 campeonatos definidos, ¿no? La clase A y la clase B, porque también Ferrari recuperó un poco de terreno, y si Lando Norris por mantenerse ahí adelante hubiese tenido un problema, pues entonces Ferrari con la suma de puntos les hubiera podido lastimar, ¿no? Sin duda, porque Leclerc acabó en 6ª posición, pero no olvidemos que es que salía último, o sea, no salía último, se quedó último. Y Carlos Sainz, en la posición que acabó, pues claro, estaba en ese momento 12º. Es decir, hay justo después de esa primera clase, ahora ya yo creo que sí que está claro que hay una segunda categoría bien definida, que son McLaren y Ferrari, que están un poquito por encima de esa siguiente división, que ya son Aston Martin, Alfa Tauri y Alpine. Aunque a lo mejor en momentos concretos durante la clasificación puedan mezclarse, yo creo que se debe más a momentos, a flashes de inspiración de los pilotos, que a la competitividad real que hemos visto. O sea, realmente McLaren y Ferrari van un paso por delante del resto y justo un pasito por detrás de Mercedes y de Red Bull. Yo creo que Ferrari aquí ha fallado un poco en lo que es la cuestión de la clasificación, porque estaban quizá demasiado obsesionados con los problemas que tuvieron en el anterior Gran Premio con el desgaste de las llantas. Pero yo creo que con las lecciones que han aprendido un poco en este fin de semana, veremos a un Ferrari más fuerte, mucho más cerca de McLaren, al menos desde el inicio. Y ese quizás puede ser uno de los factores un poco que cree más emoción para esta próxima carrera, porque los demás yo creo que van a estar más o menos donde estaban. Oye, y hablando de pilotos también, pues tenemos a esa famosa silly season o temporada necia, como yo le bauticé por traducirlo literalmente, y pues aunque está más o menos definido el tema de algunas contrataciones, unas que ya están firmes para 2022, pues hay especulación, y también en esta está metido otro piloto británico, aparte de Lando Norris, que también por cierto hizo una gran arrancada, hablando Pablo de Toto Wolff y Josh Russell. Pues arrancó bien, avanzó buenas posiciones, pero pues el auto en este momento por supuesto no está para responderle a su piloto, y perdió lo que había ganado, que además pues ya es necesario que pueda tener cierta recompensa por el trabajo que ha hecho, con cuando menos un puntito, ¿no? Pero no se ha dado. Pero está ya esa situación de que podría ser George Russell el que ocupara el lugar de Valtteri Bottas, pero ese wingman está resultando ser muy valioso, pero más valioso que para Lewis Hamilton creo que no hay, y Lewis Hamilton creo que desea que el que se quede ahí junto a él sea Valtteri Bottas, ¿no?
Yo creo que sí, y a lo mejor esto a mucha gente le va a parecer una niñería, pero es que Russell es británico, Lewis también, y al final ya sabemos que todos estos siempre quieren como competir por llevarse todo el pastel, ¿no? Y que uno del mismo país que de pronto le robe un poquito de foco. Una cosa es un finlandés que a mí no me preocupa, pero una nueva esperanza británica y un piloto joven británico a mi lado y tal, eso al final, además en una personalidad como la de Lewis Hamilton, que siempre se le ve que es alguien como muy necesitado de tener mucha atención a su lado y que sea un poquito siempre el centro. Yo creo que eso es más lo que le hace el no querer que esté Russell, más en sí que le pueda tener miedo, entre comillas, a su competitividad. Sí, y también pues la otra situación que parece ser que nunca se va a terminar, ¿no? Que los franceses, para ellos siguen siendo las ranas y los alemanes los Fritz y todo lo que esté para allá arriba. Sigue habiendo esa diferencia que viene desde las guerras mundiales, que parece ser que nunca se va a acabar. Pero tienes toda la razón, Pablo. A mí me toca ver los grandes premios con Crofty y con Martin Brundle, con Johnny Herbert, con los otros pilotos, con Paul Di Resta, que bueno, me parece que es muy valiosa como el esfuerzo que hacen en España poniendo a Pedro de la Rosa, a Marc Gené, a gente que ha vivido la experiencia, que sabe exactamente de lo que está hablando. Cuando Martin Brundle te describe el recorrido del circuito, pues te das cuenta de que fue un piloto de Fórmula 1 y un buen piloto de Fórmula 1 por su forma de decir las cosas. Y sí, efectivamente se recargan bastante, o un poquito más, digamos, de lo aceptable con los pilotos británicos, porque bueno, pues finalmente también pertenecen a lo mismo, ¿no? Sí, por supuesto, y digo, va a ser interesante ver qué pasa en otros frentes, ¿no? Porque también ya se empieza dentro de esa misma silly season, ¿no? A escuchar el nombre, por ejemplo, de Patrice O'Ward, ¿no? Porque pues hay un acuerdo, hay una promesa por parte de Zak Brown, ¿no? De que el haber ganado una carrera en Indy pues le abre la posibilidad o la puerta a probar en Abu Dhabi a fin de año, ¿no? Y de repente vas viendo cómo los buenos resultados de Pato se van combinando con una muy difícil adaptación que está teniendo Daniel Ricciardo en ese McLaren, ¿no? Y que aunque tiene también un contrato de alguna manera asegurado hasta creo que 2023, pues ya sabemos, y creo que el mejor ejemplo más reciente pues fue justamente lo que pasó con Checo, ¿no? Que a pesar de tener un contrato en Racing Point para después convertirse en Aston Martin, simplemente le dijeron adiós y no importa, ¿no? Ya sabemos que los contratos están para romperse, pero eso también abona, ¿no? Mucho en el tema de la silly season. Yo lo veo francamente improbable y me parece que no sería tampoco un movimiento en este momento el más adecuado, ¿no? Oye, ¿y no habrá por ahí una maldición que sigue a los que dejan Red Bull, como Vettel y Ricciardo, y le sigue un poquito la mala suerte a donde quiera que vayan? Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con lo que comenta Alex, que yo desde luego, si fuera Pato, teniendo en cuenta las limitaciones actuales que hay a los entrenamientos, que yo creo que en origen tiene su sentido por toda esta cuestión de reducir costes y todo esto, pero no puede ser que a un piloto que viene de otra especialidad, como pueda ser IndyCar, que tú lo saques a la Fórmula 1 con un día y medio de entrenamientos previos. O sea, eso realmente es que es un absurdo. Y acabaría pareciendo que si, por ejemplo, pues Pato O'Ward el año que viene tuviera los problemas que está teniendo este año Ricciardo, es un mal piloto. Y es que, claro, es una conclusión absolutamente errónea. Es que si a un piloto con la experiencia, un probado ganador de grandes premios, un grandísimo piloto como es Ricciardo, le está costando todo lo que es esta transición de un equipo a otro,
que no le va a costar a un piloto que venga de otra categoría. Con lo cual... Ya lo vivió en la Fórmula 2, Pablo. ¿El qué, perdón? Ya lo vivió en la Fórmula 2 cuando lo llevó Helmut Marko a correr en la categoría. No pudo con la administración de las llantas porque era complicado, ¿no? Claro, es que es eso, todo tiene un proceso de aprendizaje y ahora mismo a los pilotos ese proceso no se les permite. Con lo cual, yo, caso de que hubiera alguna situación de que McLaren decidiera prescindir de Ricciardo al año siguiente y le pudieran ofrecer a Pato Ward entrar, yo creo que es un regalo envenenado totalmente. Yo creo que el año que viene, de existir esa posibilidad de desarrollar una carrera deportiva luego en Fórmula 1 con McLaren, como mínimo yo tendría un año previo de poder tener una serie de test. Si no es posible con el coche de este año, a lo mejor con un coche de unos años anteriores. Es que no olvidemos que, por ejemplo, Jacques Villeneuve fue un piloto que triunfó cuando hizo la transición de IndyCar a Fórmula 1, pero es que tenía 15.000 kilómetros de pretemporada cuando debutó con Williams. Claro, es que ahí funcionó. ¿Cuándo no funcionó? Michael Andretti. ¿Por qué? Pues porque llegó sin hacer ningún tipo de entrenamiento previo, e incluso los entrenamientos libres que estaban permitidos ni los podía hacer él porque los hacía el piloto de pruebas, que era Mika Häkkinen. Entonces, es que horas de simulador, es que al final no puedes pretender que cualquier piloto, por bueno que sea, pues ejerza de Superman, ¿no? Sí, definitivamente, aunque ya sabemos que es muy, muy difícil sustraerse al canto de las sirenas, y cuando se habla tanto y cuando se le hace crecer tanto en ilusiones, cuando Pato ya había declarado que adiós la Fórmula 1 y adiós Europa, que Indy era su sueño y que en eso se iba a concentrar, pues están como que cambiando un poquito las cosas, y a lo mejor ni siquiera por decisión propia, ¿no? Sino porque siempre ya sabemos que entran muchas cucharas a la cazuela. Y la otra cosa es que efectivamente, Pablo, Alex, creo yo que Pato tendría que concentrarse, como él lo dijo, en primero ganar el campeonato de IndyCar, que sería algo muy, muy importante. Tener la oportunidad de ganar las 500 millas de Indianápolis, cosa que ha podido tocar el timbre o la puertita para poder hacer, ¿no? Nosotros vemos un ejemplo, por ejemplo, en Alex Palou. Alex Palou en ningún momento, con lo que está viviendo tan interesante e importante en IndyCar, ha hecho asomo de la posibilidad de regresar y tomar un asiento en la Fórmula 1, porque ya se está convirtiendo en la gran estrella de IndyCar. Y entonces, como quiera que sea, el hecho de que a Pato se le empiece a manejar tanto para un asiento en McLaren, pues le quita concentración, le quita foco, porque es el canto de las sirenas, porque es la máxima categoría y porque hay mucha gente empujando a ello, me parece, muchas veces en la forma equivocada, ¿no? Y claro, al final es, así como hablábamos hace rato del tema de cuando no hay, digamos, el apoyo, el soporte de un equipo, la presión empieza a subir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un Valtteri Bottas, pero también cuando la concentración o el foco no está o se pierde, ¿no? Pues eso también obviamente incide de manera directa en el rendimiento. Así que yo creo que Pato debe ser muy consciente del momento o del gran momento que está viviendo, y que sin duda lo que él tiene considerado es consagrarse dentro de la Indy, y ya después pensar en algo más, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de platicar con él y Pablo le preguntaba, ¿dónde te ves en 5 años, no? Y él por supuesto decía, bueno, pues ganando campeonatos de Indy, ganando Indianápolis, y para eso hay que trabajar y eso lleva tiempo. Yo creo que uno de los problemas de Pato en este momento se llama Zak Brown, que es un hombre que se levanta de la mesa con las manos en alto, entusiasmado, diciendo, si haces esto, vamos por esto. Y entonces, bueno, pues toda la situación es como decir, bueno, pues si esta vez haces esto, te vamos a dar un pastel y te vamos a traer un payasito para que alegre la fiesta, ¿no? Y porque además Pato, pues es un niño, todavía es un piloto muy, muy joven, que está lejos de
conocer el tanque de tiburones que es la Fórmula 1, ¿no? Pero es que no olvidéis que quizás allí desde México no lo percibís, pero México es un país muy importante para la Fórmula 1 desde la óptica europea. Tener un piloto joven mexicano para todo lo que es Fórmula 1, comercialmente hablando para Zak Brown, Checo, no es que sea muy mayor, pero ya empieza a ser un veterano. Tener savia nueva que llega de México, os aseguro que, y además yo que he trabajado con Zak Brown, es que no me extraña lo más mínimo. Es un diamante que si sale bien, pues es que para los intereses que tiene además McLaren de crecer a los dos lados del Atlántico, es una inversión buenísima, pero claro, muchas veces al final pues hay que poner un poquito de freno a la excitación y decir, ok, todo está muy bien, pero como dice el entrenador de nuestro equipo, el Cholo Simeone, partido a partido. Sí, y bueno, pues se nos está terminando el tiempo con una rapidez increíble, Pablo, Alex, ya no es noticia esta. Y en el campeonato, bueno, se separan un poquitín tanto Max Verstappen de Lewis Hamilton como Red Bull de Mercedes, pero tenemos el próximo domingo el segundo Gran Premio, el fin de la primera tanda de 3 carreras, y pues como decía Pablo, las cosas pueden cambiar en cualquier momento, las condiciones climáticas, etcétera. Pero Checo también está ahí en tercer lugar del campeonato, cosa que me parece positiva y que se tiene que ir convirtiendo poco a poco en el objetivo, ¿no? El podio final con el campeonato. Así que bueno, pues ¿algún comentario final, Alex? No, bueno, pues ahora sí que a esperar con una buena expectativa lo que pueda hacer esta segunda fecha allá en Austria. Yo creo que habrá, en el caso de Mercedes, pues que entender qué es lo que está pasando justamente con esa falta de resultados, porque Red Bull creo que si bien están parejos en cuanto a rendimiento de auto, el trabajo que están haciendo en el muro me parece que está marcando la diferencia, ¿no? Y el que no comete el error es justamente el que capitaliza, y el hecho de que estén 1-3 en el campeonato de pilotos y Red Bull encabezando ya el de constructores de una manera clara, pues ya son 40 puntos prácticamente la diferencia. Creo que ya es importante. Y a lo mejor los primeros que tienen que entender su problema son los de Mercedes, ¿no, Pablo? Totalmente, y yo creo que es una cuestión de actitud. Es que la actitud en todo esto de la competición al final es lo que acaba marcando. ¿Cuántas veces no lo vemos eso, por ejemplo, en el tenis? Que son detalles mínimos y un pequeño detalle de actitud, sobre todo, es lo que inclina a un lado o a otro una balanza en un partido. Así que yo creo que verdaderamente el principal problema, y fíjate, yo creo que tiene Mercedes, más allá un poco de la evolución técnica que tengan que llevar a lo largo de la temporada, es tener un pequeño cambio de actitud, de no estar a la defensiva y ponerse en modo al ataque, como está Red Bull. Bueno, pues esperemos el Gran Premio de Austria. Ya terminamos con el Gran Premio de Estiria, ahora esperemos el Gran Premio de Austria, ¿no? El próximo fin de semana, y ya les estaremos platicando. Así que Alex, Pablo, pues nos vamos y pues no nos queda más que agradecer a nuestros amigos por acompañarnos el día de hoy en esta edición de Auto y Pista, e invitarlos para que estén pendientes el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde en W Radio y W Deportes, luego por supuesto en Spotify, en TV Auto y Pista, por supuesto en YouTube. Así que bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Así que por Alex Rubio, por Pablo de Villota, hasta allá en la querida España, gracias. Tú, Alex, por supuesto, desde la ciudad de La Corregidora, ahí en Querétaro. Un abrazo, muchas gracias, y nos encontramos, amigos, aquí en Auto y Pista el próximo domingo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hemos cruzado la meta. Auto y Pista, el marco automovilístico
de Marco Tolama.